Bienvenido a tu podcast Biotech Dental. Aquí aprenderemos de odontología restauradora un artículo a la vez. Lo platicaré para ti y resolveré cualquier duda que tengas y me hagas llegar a través de tus comentarios. Quiero que este conocimiento llegue a muchos colegas, cada día a más. Compártelo con tus amigos y así juntos mejoraremos como profesionales de la salud dental en bienestar de nuestro amado paciente. El artículo que discutiremos el día de hoy fue escrito por los doctores Alexandre Sarfati y Gil Tirlet en el International Journal of Prosthetic Dentistry, volumen 13, número 3, otoño del 2018. Su título es Elevación profunda del margen contra alargamiento de corona, revisión del espesor biológico. Resumen, este artículo revisa el concepto de espesor biológico, en particular sus consecuencias clínicas para las opciones y decisiones de tratamientos a la luz de los enfoques de la odontología moderna, como la biomimética y los procedimientos mínimamente invasivos. En el pasado, debido a la necesidad de respetar el espesor biológico, los clínicos solían eliminar el tejido periodontal y el hueso y la encía alrededor de las cavidades profundas, para que los límites de la restauración se colocaran lejos de la adherencia epitelial y del tejido conectivo de unión, con el fin de evitar la pérdida de tejido, exposición radicular, apertura de la zona proximal dando lugar a agujeros negros y mala estética. Además, no se colocaba ningún material a nivel subgingival, por temor a que produjera inflamación periodontal y pérdida de inserción. Hoy en día, con el enfoque más conservador de la odontología restauradora, los antiguos procedimientos sustractivos están siendo reemplazados por procedimientos aditivos. En vista de esto, se podría proponer una elevación de margen profundo, en lugar de alargamiento de corona como cambio de paradigma para las cavidades profundas. La intención de este estudio fue revisar la literatura en busca de evidencia científica sobre las consecuencias de la elevación del margen profundo con diferentes materiales, particularmente sobre el periodonto circundante desde el punto de vista clínico e histológico. Un enfoque novedoso es extrapolar los resultados obtenidos durante los procedimientos de cobertura radicular en raíces restauradas para formular hipótesis sobre la naturaleza de la cicatrización del tejido de inserción proximal en un material adherido adecuadamente durante una elevación de margen profundo. Introducción. Durante la última década, la mayoría de los procedimientos dentales se han movido hacia un enfoque más conservador. Hoy en día, cualquiera que sea la profundidad de la cavidad, el recubrimiento pulpar ha reemplazado el tratamiento automático del conducto radicular. Se utilizan formas de preparación parciales en lugar de preparaciones periféricas y los tratamientos de postes y moñones radiculares se indican con menos frecuencia. Sin embargo, una de las dificultades de un enfoque conservador es determinar sus límites y saber exactamente qué situaciones exigen cambiar la forma del tejido alrededor de un diente para restaurarlo o extraer un diente en lugar de restaurarlo. Este artículo analiza las consecuencias sobre el periodonto circundante de la elevación del margen profundo para los dientes posteriores. Se discuten las posibilidades de mantener intacto el periodonto y la necesidad de alargamiento de corona. Espesor biológico. El espesor biológico se define como la inserción gingival a lo largo de la superficie de la raíz, desde la porción más coronal de la inserción del epitelio hasta la porción más apical de la inserción conectiva. Esto se basa en estudios dirigidos por Gargiulo y colaboradores en cadáveres que detallaron la composición del espesor biológico. Es de destacar que en estos estudios el surco no se incluyó en el espesor biológico. Se midió una media de 2.04 milímetros, 0.97 milímetros de la adherencia epitelial y 1.07 milímetros para el tejido conectivo de unión inferior. Arriba, en el surco, hubo una gran variabilidad con respecto a la adherencia epitelial, que varió de 1 a 9 milímetros, mientras que la altura de la unión conectiva se mantuvo bastante constante.
Esta variabilidad fue confirmada en un estudio de Schmidt y colaboradores que demostró que no se podía definir una media estándar, dada la literatura y metaanálisis disponibles, y dio la media del espesor biológico de 2.15 a 2.30 milímetros. Cabe señalar que la unión del epitelio es más débil que la unión del tejido conectivo, porque la primera es una unión hemidesmosómica en la superficie de la raíz, mientras que la última está formada por fibras de colágeno horizontales que se insertan en el cemento por un lado y en el tejido conectivo por el otro. Así, desde un punto de vista histomorfométrico, en una encía sana, la sonda periodontal penetra en la parte profunda de la inserción del epitelio y se detiene en su porción más apical, donde la densidad y las capas de células epiteliales son mayores sin llegar al tejido conectivo. Entonces, en caso de curación o regeneración periodontal, cuanto más se logre de la unión del tejido conectivo, mejor. Es ampliamente aceptado que este espesor biológico debe respetarse cuando se realizan procedimientos de restauración. De lo contrario, podría provocarse una respuesta inflamatoria del periodonto debido a la biopelícula microbiana en las restauraciones colocadas en el área profunda. Clínicamente, esta reacción conduce a gingivitis o periodontitis, que incluye la pérdida de inserción, bolsas periodontales, sangrado, supuración, hinchazón y recesiones gingivales. Dados estos principios, en 2010, Veneziani editó una clasificación de cavidades proximales y situaciones clínicas, escala de 3 grados, donde era posible para el clínico controlar el aislamiento en un área profunda, así como los límites de la cavidad en comparación con la posición del espesor biológico. Estas 3 situaciones clínicas dieron lugar a 3 tratamientos diferentes, desde un simple reemplazo coronal del margen hasta un alargamiento de corona para exponer los límites de la cavidad, cuidando de respetar el espesor biológico sin poner límites al mismo. En cambio, en caso de caries profunda, ya existe una destrucción de la inserción gingival frente a la caries. Si se puede realizar una restauración en un margen profundo de dentina con los procedimientos aislamiento y no adecuados, ¿cómo sanaría la inserción periodontal? ¿Toleraría la restauración o es obligatorio el alargamiento de corona para obtener un periodonto saludable alrededor del diente restaurado? Reacción del periodonto a diferentes materiales. Hay muy pocos datos científicos sobre la reacción del periodonto a diferentes materiales, y muchos de los que existen se basan en estudios realizados con materiales que ya no se utilizan. Hay pocos estudios sobre los materiales en uso hoy en día. Dragou y colaboradores propusieron que las características ideales en un material de restauración subgingival incluían, entre otras, biocompatibilidad, polimerización dual, adhesividad, liberación de flúor, radioopacidad, compacidad, dureza superficial, insolubilidad en los fluidos orales, ausencia de microfiltración, bajo coeficiente de expansión térmica y contracción de curado baja. Desafortunadamente, ninguno de los materiales disponibles en la actualidad presenta todas estas características al mismo tiempo. Oro. En un estudio con perros, Frank y colaboradores realizaron preparaciones subgingivales en cavidades clase 5. En el grupo 1 se realizaron restauraciones de oro con normalidad, y en el grupo 2 se levantó un colgajo para que las restauraciones de oro se adaptaran perfectamente a los límites de la cavidad. La histología se realizó después de 3 semanas. El grupo 1 mostró una remodelación inflamatoria en el epitelio y en los tejidos conectivos, y la presencia de placa dental entre el material y el surco epitelial. El grupo 2 no mostró remodelamiento inflamatorio. Los autores concluyeron que estas diferencias se debían a la presencia o ausencia de placa dental en la restauración, lo que se correlacionaba con que el operador garantizara una perfecta adaptación de la restauración a los límites de la cavidad. Desde el punto de vista de la superficie del material, en un estudio basado en incrustaciones de oro proximales con una superficie rugosa o lisa, Murman y colaboradores mostraron un aumento en la producción de líquido crevicular en comparación con los dientes no restaurados, y una mayor acumulación de placa para las incrustaciones con superficie rugosa. El estudio concluyó que la textura de la superficie es un factor importante en la tolerancia del material por parte de la encía. Cerámica. Ya no hay debate sobre la biocompatibilidad de la cerámica, que son muy bien toleradas por la encía.
Alliance y colaboradores compararon la inflamación de la encía alrededor de los dientes sanos, dientes restaurados con restauraciones de disilicato de litio adheridas y restauraciones de circonia, selladas con cemento de fosfato de zinc. Clínicamente, no se pudo observar ninguna diferencia en términos de índice de placa, profundidad al sondeo o sangrado, y los niveles de citoquinas inflamatorias fueron comparables. Estos materiales se utilizaron para restauraciones indirectas con límites mayoritariamente supragingivales o intrasulculares. El evento principal ocurrió en áreas más profundas, donde la elevación del margen se realizó utilizando la unión directa del material de restauración. Los dos materiales principales, ionómero de vidrio y resinas compuestas, entraron en contacto con la encía cicatrizada. La discusión se refirió al tipo de cicatrización que se esperaba en estos sustratos y cómo fueron tolerados por la encía. Ionómero de vidrio. Desde un punto de vista gingival, Lewis y colaboradores examinaron los efectos de los componentes liberados de los cementos de ionómero de vidrio sobre el crecimiento y el metabolismo de las células epiteliales orales en hámsters. Observaron que los componentes lixiviales de los materiales afectaban la tasa de progresión de estas células a lo largo del ciclo celular en lugar de causar la muerte celular debido a la toxicidad. En un informe del caso, Dragoo analizó histológicamente dientes sin esperanza que presentaban reabsorciones externas. Se levantó un colgajo y la cavidad se trató y rellenó con un ionómero de vidrio. Después de un año se extrajeron los dientes. Los resultados mostraron que el tejido conectivo estaba unido al material, con muy pocas células inflamatorias. Se encontró un epitelio de unión largo y un surco poco profundo. Por el contrario, en otro estudio en perros, Santamaría y colaboradores demostraron una reabsorción ósea y una migración apical del epitelio 100 días después de una restauración. El grupo de prueba restaurado con ionómero de vidrio mostró una pérdida ósea significativamente mayor que el grupo de control y el epitelio de unión era más largo. Clínicamente, ambos grupos presentaban una pérdida de inserción clínica significativa y una mayor profundidad de sondaje, pero las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente significativas. Histológicamente, se observó una diferencia significativa entre los grupos para la longitud del epitelio. Curiosamente, en otro estudio en perros, se demostró que al colocar ionómero de vidrio en una raíz subgingival y supragingivalmente, con una restauración atravesando la inserción gingival, no se inducía inflamación desde un punto de vista histológico. El estudio demostró que si el tejido conectivo se une, no se adhiere al material y se repara el hueso, el material es bien tolerado. Dada la escasez de información respecto a este tema y con todas las debidas precauciones, los resultados de la cicatrización gingival deben de extrapolarse después de los procedimientos de cobertura radicular en raíces restauradas con ionómero de vidrio. Santamaría y colaboradores compararon injertos de tejido conectivo en raíces sanas y en raíces tratadas con ionómero de vidrio. A los 6 y a los 24 meses no hubo ninguna diferencia clínica significativa entre ambos procedimientos para el porcentaje de cobertura de raíces, profundidad de bolsa, línea de inserción y sangrado al sondeo. Por lo tanto, según las observaciones clínicas, parece que el ionómero de vidrio se tolera muy bien por vía subgingival. Estos resultados clínicos fueron confirmados para los mismos pacientes inmunológicamente a través del análisis de la composición del líquido crevicular, la placa subgingival y sus bacterias de complejos rojos y por la presencia de marcadores inflamatorios a los 180 días. Este capítulo es un análisis resumido del artículo utilizado como referencia. En él hacemos mención de lo que a nuestro parecer es lo más relevante. Siempre es recomendable acudir a la fuente original, ya que indudablemente este episodio está sesgado por mi opinión personal. Espero que te sea útil y una luz que te permita elegir mediante un repaso rápido y resumido qué artículos son aquellos que quieres estudiar con mayor profundidad. Para ello, copia el nombre del capítulo con todo y autores y búscalo en las diferentes fuentes que tienes a tu alcance. Nos vemos en la próxima edición de este podcast. Me despido recomendándote que trates de aprender algo de todo y todo tendrá un aprendizaje para ti. Mi nombre es Mario López y soy cirujano dentista.